Bueno, vamos con el Real Decreto 809 de 2021, que, bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero para que toméis nota como dato, entró en vigor el 2 de enero de 2022 y deroga al antiguo Real Decreto 2060 de 2008, de 12 de diciembre, sobre equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Bueno, este Real Decreto 809 se compone de estas 7 instrucciones técnicas complementarias que veis aquí. Son exactamente las mismas que componía el Real Decreto 2060, lo único que bueno, se han modificado en parte sus contenidos. Y nosotros, la que nos interesa, es la instrucción técnica complementaria de equipos a presión 5 sobre botellas de equipos respiratorios autónomos que, bueno, en convocatorias anteriores de bomberos de Ayuntamiento de Segovia la incluían como anexo al tema de extintores portátiles, aunque realmente tiene más sentido incluirla dentro del tema de los ERAs, pero bueno. Y aparte, en otras convocatorias de otras oposiciones, pues también la incluyen, ¿no? Como temario abierto o parte de temario abierto, como decía, como anexo a ese tema de los ERAs o como un tema independiente. Entonces, bueno, la vamos a ver ahora más en profundidad. Esta instrucción técnica, la complementaria, la número 5, consta, como tenéis aquí, de 6 capítulos, 3 anexos y 17 artículos. Esto ya sabéis que, bueno, pues sería un poco a mala leche que preguntasen, pero aquí con el tema de la legislación vale todo. Entonces, bueno, pues recordad 6 capítulos, 3 anexos y 17 artículos. Y los tenéis todos aquí. He subrayado los artículos que considero que son más importantes o que más miga tienen, así como los anexos. Aunque, bueno, vamos a ver todo, os tendríais que leer todo, sacar nota de cada uno de ellos, pero como os digo, los artículos que veis aquí subrayados son los que, bueno, habrá que ponerles más atención. Vamos a empezar con el capítulo 1, disposiciones generales. Voy a ir rápido, no me voy a parar en todos los artículos, sino que, bueno, tengo este documento subrayado previamente por las cosas más importantes, que es donde me quiero centrar. El resto, pues como siempre digo, os descargáis el temario, el PDF, le subrayáis, le trabajáis, paráis el vídeo, lo que necesitéis. Entonces, bueno, empezamos con las definiciones. Vamos a ver las más importantes, las que considero que son más importantes, empezando por botella de equipo de respiración autónomo, que dice que es un equipo de protección personal diseñado para que lo lleve o sostenga una persona que sirve para almacenar y transportar un fluido respirable, luego hablaremos de esto, utilizado en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie, ¿vale? Es decir, que también puede ser pues, para el tema de buceo y demás. Centro de inspección de botellas. Subrayamos aquí la palabra inspección. Pues es un establecimiento con todos los elementos adecuados para realizar las inspecciones periódicas y o visuales, porque hay inspecciones periódicas y están las inspecciones visuales. Son diferentes. Y todas ellas se realizan en estos centros de inspección. Y que ha realizado el trámite de presentación, documentación establecidos en los artículos, bla, bla, bla. Compresor fijo, bueno, pues algo muy básico, una máquina de compresión situada en un emplazamiento fijo. Compresor portátil, pues lo mismo, pero que es fácilmente transportable, incluyendo todos los elementos de tratamiento del aire, de control y de seguridad, y que sirve para la recarga unitaria, es decir, aquí no hay rampa de carga, de botellas de aire comprimido para uso exclusivo de su propietario. Es decir, esto es algo para que cada uno se pueda llenar su propia botella. Centro de recarga de botellas. Aquí veíamos centro de inspección, esto es centro de recarga de botellas. Pues es un establecimiento que dispone de los medios adecuados para poder ejercer la actividad de recargar las botellas, simple y llanamente, que ha realizado el trámite de presentación, lo que tenéis aquí. Inspección visual de botellas. Pues es un conjunto de verificaciones para comprobar el estado de conservación de la botella y su válvula, evaluando la corrosión interna y el aspecto externo del recipiente. Después veremos que también existe, además de la inspección visual, tenemos las inspecciones periódicas, como veis aquí. Mezcla respirable de gases. Pues es una mezcla distinta del aire atmosférico, subrayo,
que puede ser respirada y que cumple con los correspondientes requisitos sanitarios. O sea, el aire atmosférico ya sabemos que bueno, contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, pero bueno, pues también existen unas mezclas de aire respirable que son diferentes a ese aire atmosférico, por eso las define aquí. Zona de recarga, pues es un recinto cerrado donde se realiza la recarga de las botellas y donde se encuentra la rampa de carga y los latiguillos para conectar las botellas. Rampa de carga, ¿qué es la rampa de carga? Pues es el colector receptor del fluido comprimido, incluyendo los correspondientes dispositivos de conexión para el llenado de las botellas, así como los elementos de control y de seguridad. Es decir, si tenemos aquí varias botellas en serie, la rampa de carga serían todos estos latiguillos que las unen, incluyendo pues toda su valvulería, todos sus elementos de control y de seguridad. Válvula de la botella, pues es el dispositivo que permite o interrumpe el paso del caudal de fluido desde o hacia la botella. Bien, capítulo 2. Empezamos con el artículo 3 que vemos el centro de recarga de las botellas. Bueno, esto es todo bastante, entre comillas, burocrático. Voy a ir bastante rápido aquí. Nos indica que todo lo que tiene que tener este centro de recarga pues para poder ejercer su actividad. Te dice aquí que deberá tener la siguiente documentación, pues el proyecto de la instalación. Aquí como coletilla dice que no requerirá este proyecto la instalación, aquellas instalaciones cuando la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bares por el volumen en litros no supera los 25.000. Es decir, si tengo una botella de 6,8 litros a la cual la quiero llenar a 300 bares, ya sabemos que esta botella le cabrán 2040 litros. Bueno, pues la suma de todas estas no debe de ser superior a 25.000. Aquí entonces, pues más o menos a grosso modo, podríamos poner 10, 12 botellas, pero ya más ya no. Entonces, ese tipo de instalaciones no requerirán este tipo de proyecto. Y en su caso, deberán de presentar una memoria técnica suscrita por la empresa instaladora. Certificado de dirección técnica, un manual de procedimiento de actuación, certificado de inspección de control, declaración responsable. Bueno, esto os lo leéis y subrayáis lo más importante, por si acaso cae. Estos puntos de aquí se repiten en varios apartados de la misma instrucción técnica complementaria, lo de que las comunidades autónomas deberán posibilitar realizarlo por medios electrónicos, etc, etc. Ya os digo que sigo para abajo. Los centros de recarga deberán cumplir los siguientes requisitos. Aparte de tener aquella documentación, pues ahora tienen que reunir estos requisitos. Un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de accidente de 500.000 euros como mínimo. Contar con el personal encargado del funcionamiento del centro, debidamente instruido y formado. Y disponer las declaraciones de conformidad de la Unión Europea para cada uno de los equipos. Y pues bueno, más burocracia, digámoslo así. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases se consideran habilitados para realizar la actividad de recarga de botellas. Además, esto es interesante porque puede ser objeto de pregunta. Artículo 4. Ahora ya veamos a los centros de inspección periódica. Y vemos que deberán tener la siguiente documentación, insisto, prácticamente como antes, pues el proyecto de instalación, certificado, copia de huella del punzón. ¿Esto qué es la huella del punzón? Luego veremos qué es el punzón como tal, pero es como una contraseña de rechazo. Todas aquellas botellas que no pasen esa inspección periódica se las marcará de una determinada forma para evitar que vuelvan a estar en servicio. La identificación del punzón para el marcado. Modelo de etiqueta adhesiva para la inspección periódica. Una vez que se ha hecho esa inspección, pues habrá que ponerle una etiqueta adhesiva a las botellas, sobre todo los de materiales compuestos, ya que aquí no se puede troquelar nada. Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual. Son dos diferentes, es decir, hay dos etiquetas, la de inspección periódica y la de inspección visual. Y una declaración responsable. Y esto de aquí, las coletillas, que es exactamente lo mismo o muy parecido a lo que vimos anteriormente. Estos centros ahora deberán de reunir estos requisitos. Disponer del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos necesarios que como mínimo serán
estos que tenéis aquí, ¿vale? A este apartado luego hay un punto que ya diremos que hace mención la norma. Contar con el personal necesario para realizar la actividad en condiciones de seguridad, con como mínimo una persona técnica titulada, universitaria. Insisto, voy a ir muy rápido porque es mucha paja lo que hay. Es decir, que cualquier cosa nos pueden preguntar, pero quiero ir muy al grano. Quiero que no se haga muy largo el vídeo y quiero pues centrarme en los aspectos más importantes de toda esta instrucción técnica complementaria. El punto C, tener al personal encargado de las inspecciones debidamente instruido y formado. Bueno, y haber suscrito un seguro de responsabilidad con cobertura mínima de accidentes de 500.000 euros, igual que antes. Bueno, nota que como el seguro de responsabilidad civil, siempre en todos los centros, en todo lo que lo aparece aquí en esta instrucción técnica complementaria, será con una cobertura mínima de 500.000 euros. Y aparte, disponer un libro de registro, manual o por medios electrónicos, donde se hará constar como mínimo los datos de registro previstos en las correspondientes normas UNE EN ISO 18119 y UNE EN ISO 11623. Esta de aquí para botellas de acero y aluminio y esta de aquí para las botellas de materiales compuestos. Estas normas luego las explicaremos mucho mejor más adelante. Estos centros de inspección periódica de las botellas serán habilitados también para la realización de las inspecciones visuales y los centros de producción de aire comprimido y mezcla de gases serán habilitados para realizar la actividad de inspección periódica y visual de botellas. Es decir, aquí me paro. Estos centros, si os recordáis, anteriormente estaban también habilitados para recargar las botellas, pero además, según dice aquí, también están habilitados para realizar la inspección periódica y la inspección visual. Son dos inspecciones diferentes, ¿de acuerdo? Y los centros que puedan hacer las inspecciones periódicas están habilitados para hacer las inspecciones visuales. Pero un centro que pueda hacer inspecciones visuales, sin embargo, no estará habilitado para hacer inspecciones periódicas. Artículo 5. Centros de inspección visual de las botellas. Estos ya son otros centros. Tendrán que tener la siguiente documentación. Bueno, pues ahora estamos hablando de una memoria técnica, ya no estamos hablando de un proyecto, en la que describan las instalaciones, el cumplimiento del capítulo 4, etc, etc, etc. Certificado de instalación, modelo de etiqueta adhesiva, que el centro de inspección visual pegará sobre las botellas una vez realizada la inspección, y una declaración responsable. Aquí, como veis, ya no hay etiqueta adhesiva para la inspección periódica porque aquí no se hacen esas inspecciones. El órgano competente de la comunidad asignará de oficio un número de identificación al centro de inspección visual. Vale. Y la no declaración, pues bueno, puede ejercer o puede imposibilitar el seguir ejerciendo la actividad a ese centro si procede. Esto sigue siendo una copia de lo que vimos anteriormente. Por eso quiero ir tan rápido. Los centros de inspección visual tendrán que tener los siguientes requisitos. Disponer como mínimo los elementos de trabajo indicados en el artículo 4.7. Si os acordáis anteriormente que os dije que la norma, la instrucción técnica complementaria hacía referencia, que es esta parte de aquí. Además nos dice que deberán tener al personal encargado de la inspección visual debidamente instruido e informado, haber suscrito un seguro de responsabilidad civil, cobertura mínima 500.000 euros, otra vez, y disponer de un libro de registro, manual o electrónico, donde se indican los requisitos mínimos previstos a las normativas 18.119 para botellas de acero y aluminio y 11.623 para botellas de materiales compuestos. Artículo 6. La recarga de las botellas de otros países. Dice que se podrán cargar botellas no comercializadas legalmente en el ámbito nacional siempre y cuando la persona titular de la botella acredite una declaración de conformidad de la Unión Europea, el certificado de conformidad a las normas, homologación o registro del tipo en sus respectivos países de origen.
Para poder recargar estas botellas sin someterlas a las pruebas de inspección periódica o visual, deberán cumplir las siguientes condiciones. Se ha de identificar perfectamente la fecha de la última prueba y que ésta no cumpla el plazo previsto, como máximo, que luego veremos cuál es. Que está suficientemente identificada la persona propietaria y que la botella, a juicio de la empresa recargadora, se encuentra en buen estado para su utilización. Hay que hacer una pequeña inspección visual para ver que, bueno, pues es una botella que aparentemente está en condiciones. Y cumpliendo todo esto, pues se pueden recargar botellas comercializadas en otros países en el ámbito nacional, sin ningún problema. Llegamos al capítulo 3, un capítulo bastante importante, donde nos habla de las inspecciones y las pruebas que se realizarán a las botellas. Y aquí venimos ya al artículo 7, inspecciones periódicas de las botellas, y encontramos aquí el primer cambio con respecto al Real Decreto 2060 de 2008, donde dice que aquí las botellas y sus válvulas deberán someterse cada 5 años a las pruebas y verificaciones de inspección periódica que se indiquen a continuación. ¿Por qué digo el primer cambio? Porque anteriormente eran 3 años, ahora son 5. Y se harán las siguientes pruebas. Para las botellas de acero sin soldadura y botellas de aleación de aluminio se usarán los criterios de la norma 18.119, como dijimos antes, y botellas fabricadas con materiales compuestos, los de la norma 1EN ISO 11.623. Lo tenéis aquí resumido. Además, que ahora lo veremos, se debe guardar el certificado de inspección como mínimo durante 5 años también. Y para la inspección de la válvula, que es diferente a la botella, se utilizará además criterios indicados en la norma UNE EN ISO 22.434 de 2011. Esta norma también apuntarla por si acaso. ¿Qué pruebas se harán en esta inspección periódica? Bueno, pues son estas que veis aquí. Se identificará la botella, el control de las marcas grabadas, teniendo en cuenta lo indicado en el anexo 1 de esta instrucción técnica complementaria, y botellas con rosca 3/4 gas. En el caso de no disponer la identificación indicada, deberá colocarse la misma. Se hará una inspección visual exterior, una inspección visual interior, la inspección del cuello de la botella y de la rosca interior, y una prueba hidráulica por expansión volumétrica que no será superior al 5%. Esto es importante porque es lo que diferencia una inspección periódica de una inspección visual prácticamente. Y por último, la inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca del complemento con la de la botella. Esto, estudiarlo bien, porque sí que han preguntado en exámenes cuáles son de las siguientes las pruebas y verificaciones que se hacen en una inspección visual, en una inspección periódica. Pueden jugar un poco con eso. Si el resultado de la inspección es positivo, pues la empresa o el centro de la inspección estampará el marcado UNE EN ISO 13.769 del 2009, donde dice botellas de gas marcado por estampación. Y en el caso de botellas de materiales compuestos, como no se puede estampar, lo que se hace es que se coloca una etiqueta adhesiva e indeleble donde indique lo mismo. Se ha pasado la inspección periódica, el nombre y dirección del centro que realiza la inspección, la fecha en la que se ha realizado la prueba y indicación de la fecha límite de validez de la prueba, la caducidad, digámoslo así. Esto es lo que tiene que ir en esa etiqueta o en ese estampado, ¿de acuerdo? Bueno, y se deberá guardarse, como dijimos antes, una copia de esa inspección periódica en el centro como mínimo durante 5 años. Todas las inspecciones deberán de anotarse en el libro de control de inspecciones periódicas. Artículo 8. Rechazo y retirada de las botellas defectuosas. En el caso de rechazo, es decir, esa inspección periódica que no la supere, se troquelará al lado del número de identificación de la botella el punzón o contraseña de rechazo R, que es lo que dijimos anteriormente que ya veríamos, el tema de lo de qué es eso del punzón. Pues el punzón es esto que veis aquí, es un grabado con esta forma, con una R que tiene unas dimensiones que en un anexo ahora veremos cuáles son.
Y nos dice que en las botellas no metálicas, materiales compuestos, como no se puede troquelar, pues se colocará una etiqueta legible cuyas dimensiones serán el doble de las indicadas en el anexo 2. Y si esto tiene unas dimensiones, pues esa etiqueta legible será el doble de grande. Artículo 9. Ya vimos la inspección periódica, ahora vamos a ver la inspección visual, que es parecida pero no es lo mismo. A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión, estampada por el fabricante, las botellas deberán someterse anualmente a una inspección visual, debiendo realizarse las comprobaciones que se indican a continuación. Volvemos a ver las dos normativas, 18.119 para aceros sin soldadura y acero y aleación de aluminio y 11.623 para materiales compuestos. Aquí tenéis el resumen, es decir, se hace a los 5 años una inspección periódica y cada año a partir de este se hará una inspección visual. Las verificaciones que se incluirán, es decir, ¿qué se hace en esta inspección visual? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Identificación de la botella y control de marcas grabadas, inspección visual exterior, inspección visual interior, inspección del cuello de la botella y de la rosca interior, e inspección de la válvula comprobándose la coincidencia de la rosca. Si veis, esto es exactamente lo mismo que esto que tenéis aquí. La diferencia es que, como os dije, no existe ahora en esta inspección visual esta prueba hidráulica por expansión volumétrica, que es la única diferencia que hay junto con la inspección visual. Por eso es interesante que lo tengáis en cuenta, por lo que os decía antes, ¿no? Que jueguen un poco con las preguntas y con el contenido de las verificaciones. Aquí tenéis un breve resumen de normativas que son interesantes de esta instrucción técnica complementaria. Para las botellas de materiales compuestos, en lo referente a comprobaciones, criterios de aceptación o rechazo, pues se colocará pues una etiqueta indeleble, ¿no? Y en todas ellas etiquetas aparecerá la frase inspección visual, nombre y dirección del centro, resultado de la misma, indicación de la fecha límite de validez o caducidad. Ojo, porque aquí en la inspección visual tenemos el resultado de la misma. Y si os acordáis, otra diferencia, en la inspección periódica aparecía la fecha en la que se ha realizado esa inspección, no el resultado. Y aparece la frase inspección periódica. Sí que indica el nombre y dirección del centro y sí que indica la fecha límite de validez de la prueba. Para que lo tengáis en cuenta también las diferencias. Aquí tenéis inspección visual, nombre y dirección del centro, fecha límite de validez o caducidad, y aquí indica resultado de la misma. No indica la fecha en la que se ha realizado la inspección visual. Todas estas inspecciones deberán de anotarse en el libro de control de inspecciones visuales, como es lógico. Artículo 10. Comprobaciones previas a recargar botellas. Bueno, pues el centro de recarga, previamente al llenado, deberá realizar las siguientes comprobaciones. Pues identificar la botella, el control de las marcas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo comprobación de que se encuentra dentro del periodo de validez de la inspección periódica y de la inspección visual, es decir, que no ha caducado esa fecha límite, comprobación del estado externo de la botella y de la válvula y comprobación de que la válvula coincide con la indicada en el último certificado de inspección periódica. Simplemente tener un poco el control y se puede cargar sin ningún problema. Artículo 11. Inspección periódica de los centros de recarga. Aparte de a las botellas, también se les hace inspecciones a los centros de recarga y centros de inspección, que me lo dejo por aquí. Los centros de recarga y los centros de inspección deberán someterse a una inspección periódica cada 5 años también. Recordamos, para las botellas a los 5 años se realiza la inspección periódica y cada año, a partir de este, se realiza una inspección visual. A los centros de recarga y centros de inspección, cada 5 años se les realiza una inspección periódica. Se realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima de servicio. Ojo, porque con las definiciones de las presiones, que está la presión máxima de servicio, la presión de prueba, presión máxima admisible, etc., pueden jugar. Entonces, a estos centros de recarga se les realizará una prueba hidrostática cada 5 años
a 1,3 veces la presión máxima de servicio de la instalación. Se probarán todos los manómetros, los sistemas reductores de presión. Bueno, en definitiva, se realizará una inspección completa de todo el mecanismo de recarga de las botellas. Y esta inspección será realizada por un organismo de control certificado. Este organismo emitirá a su vez un certificado que indique que está todo bien o que hay unas posibles deficiencias detectadas que quedarán a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma, que será el responsable de ver que se han subsanado o no. Además de las inspecciones indicadas, la persona titular del centro revisará o hará que se revisen anualmente por empresa instaladora habilitada el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación, válvulas, presostatos, etcétera, etcétera. De resultado de estas revisiones se emitirá un informe que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un periodo de 10 años. Antes en las botellas, recordáis, este periodo de guardar el certificado eran de 5 años. Aquí en los centros de recarga y de inspección son de 10 años. Llegamos ya al capítulo 4. Instalaciones de los centros de recarga de las botellas. Bueno, esto voy a ir un poco más rápido porque es donde se emplazan las botellas de recarga. No es tan importante como los otros artículos. Aquí dice que la toma de aspiración del aire de compresión se situará en un lugar que permita garantizar su calidad, la calidad de este aire, que no sea viciado y demás. Y durante el proceso no estará permitida la entrada de personas ajenas al proceso de recarga, por evitar accidentes, ya que estamos trabajando con equipos a alta presión, a 300 bares o más bares, y puede haber algún tipo de problema o un accidente, y para evitar este tipo de cosas, pues no se permite la entrada a personas ajenas. Instalaciones para la mezcla de gases respirables. Las botellas y los accesorios y todos los componentes y elementos que utilicen en el proceso de recarga mezclas con contenidos de oxígeno superiores al 21%, que existen. Recordad que el aire atmosférico es el que contiene aproximadamente 21%, pero lo que luego existen mezclas de gases respirables diferentes a este aire atmosférico que pueden contener oxígeno superiores al 21%. Y en este caso deberán tener un riguroso sistema de manipulación y limpieza para evitar que existan, o dicho de otra forma, que garanticen la ausencia de grasas, aceites o cualquier otro componente que pueda dar lugar a explosiones. ¿De acuerdo? La instalación deberá disponer de una rampa de carga independiente y demás. Artículo 14. Los componentes de estas instalaciones. Bueno, pues aquí no me voy a parar. Lo leéis tranquilamente y os lo subrayáis. Aquí como nota que el presostato de trabajo deberá tararse a presión inferior al tarado de la válvula de seguridad. Esto es lógico. Si yo la válvula de seguridad la taro a que me salte, vamos a poner un número, a 400 bares, pues este presostato de trabajo pues deberá de estar pues a una presión inferior. Si lo coloco por encima, pues me va a saltar la válvula de seguridad antes de mi presostato de trabajo. No tiene ningún sentido. Pero insisto que pueden jugar con preguntas, es muy fácil. Presión inferior, igual de presión superior y ya pues nos hacen un poco dudas, ¿no? Pero bueno, si aplicamos el sentido común, es lógico que ese presostato de trabajo tenga una presión inferior a la válvula de seguridad. Las válvulas de seguridad serán de tipo resorte, también como dato. Y luego aquí dice, se instalarán como mínimo una válvula de seguridad precintable en cada una de las siguientes partes, después de la última etapa de compresión de cada compresor, en el circuito de los recipientes de almacenamiento de aire de alta presión y en la rampa de carga para cada presión de carga individualizada. Manómetros, instalar como mínimo un manómetro en cada uno de estos sitios. Igual, no me paro. Artículo 15. Almacenamiento de las botellas. El almacenamiento de botellas fuera de servicio durante largos periodos de tiempo se hará manteniendo en su interior una presión residual positiva. Esto es importante. Se les meterá algo de aire, muy poquito, pero algo de aire para evitar tenerlas 100% vacías.
Capítulo 5. También voy a ir un poco rápido. El uso de compresores portátiles. Recarga de botellas mediante compresores portátiles. Únicamente lo podrán usar para uso propio. Dijimos anteriormente en las definiciones que ha de ser también para cargar botellas de forma unitaria. El compresor deberá disponer como mínimo de una válvula de seguridad precintable y un manómetro a la salida de la última etapa. Y sin presencia de público y a una distancia mínima de 50 metros de cualquier vía de comunicación pública. Es como se podrá usar, ¿vale? Por el tema de seguridad, igualmente. Todos estos requisitos indicados en el punto anterior, por el tema de los compresores portátiles, no será de aplicación a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de Protección Civil. Es decir, que en el tema de bomberos, que somos protección civil, digámoslo así, pues no estaría incluido todos estos puntos que tenemos aquí en el tema de compresores portátiles, sino más bien pues para uso privado. No obstante, con el fin de garantizar su seguridad, en estos compresores portátiles deberán someterse a inspecciones periódicas previstas en el artículo 11 cada 5 años. Es decir, aquí, al igual que en los centros de recarga, en los centros de inspección, deberán de realizarse inspecciones periódicas cada 5 años. Es muy fácil de recordar. Y luego aquí ya, por último, en el capítulo 6 vienen las normas para donde se aplica esta ITC. Que, bueno, son las que tenemos aquí, que dice en el anexo 3 de la presente instrucción técnica complementaria se recoge el listado de normas UNE que ahora las vamos a ver al final del vídeo. Anexo 1. Importante. Identificación y marcas de la botella. Cada botella deberá ser troquelada en caracteres visibles con los siguientes puntos o apartados. La contraseña de inscripción del registro de tipo, inscripción correspondiente a la directiva 84/525/CEE para botellas de acero sin soldadura y directiva 84/526/CEE para botellas de aluminio sin soldadura. Estamos hablando en todo caso de botellas metálicas. Y en ese troquel aparecerá la letra epsilon, el número 1 referente a las botellas de acero, es decir, como vimos anteriormente, la directiva 84/525, el número 2 referente a botellas de aluminio, referente a la directiva 84/526, la letra o letras mayúsculas distintivas del estado en el que haya sido emitido la autorización Comunidad Económica Europea de modelo, las dos últimas cifras del año de la autorización y el número de orden de la autorización. Aquí tenéis un poco un ejemplo de troquel. El punto 2. Cada botella, además de la contraseña o marcado CE que vimos anteriormente, debe llevar troqueladas en la ojiva, en el caso de botellas metálicas, o en una etiqueta adhesiva, que es lo que dije anteriormente, las siguientes inscripciones. Nombre del gas, marca del fabricante, número de fabricación, presión de prueba o PT, presión máxima admisible, PS, como viene ahí, volumen de agua en litros, fecha de la prueba de fabricación, fecha de las pruebas periódicas y masa de la botella en kilos. Estudiarse esto como el Padre Nuestro. Cayó en el examen de Segovia de 2018. No me acuerdo muy bien cómo era la pregunta, pero sí que hacía referencia a de los siguientes inscripciones, cuál no o cuál sí viene indicada en la contraseña, marcado CE, ¿vale? La troquelada en la ojiva, etc, etc, etc. Vamos, que estudiaros qué es lo que entra. He subrayado aquí el tema de las presiones porque con el tema de las presiones se puede jugar muy mucho. Recordad anteriormente que decíamos que la presión de servicio era la que se... A ver si lo encuentro. Aquí está, que para realizar la prueba hidrostática del circuito de presión de los centros de recarga se hará 1,3 veces la presión máxima de servicio. Esa es una presión. La presión de prueba o pressure test es otra presión y la presión máxima admisible o presión admisible es otra presión. Entonces, bueno, pues que sepáis que en esta etiqueta vienen la PT y la PS, digámoslo así.
Las botellas incluidas en el ámbito de la aplicación de esta instrucción técnica complementaria no podrán tener la ojiva pintada con los colores indicados en la norma UNE-EN 1089-3, que es la referente a los colores de las ojivas, que si es verde, que si es blanco, que si es rojo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, estas botellas no podrán tener esa ojiva pintada con los colores que marca esta norma. Para gases inflamables rojo y tóxico corrosivos para amarillo. Esto es importante también. Las botellas con rosca 3/4 gas deberán contar con una etiqueta de plástico tipo collarín de color rojo que las identifique. Anexo 2, lo del punzón, ese famoso, la contraseña de rechazo. Bueno, pues aquí tenéis las dimensiones que debe tener esa contraseña de rechazo. Pues la R debe de ser de 4 milímetros, el recuadro de 10×10 y la R de alta de 5 milímetros. Recordad que para botellas de materiales compuestos el tamaño deberá ser el doble de grande, que ya lo dijimos anteriormente. Y aquí el anexo 3, que nos decía anteriormente en el último capítulo, donde vienen definidas las normas UNE a las que hace referencia esta instrucción técnica complementaria. UNE-EN 1089-3, que es el código de colores, UNE-EN ISO 11623 de 2016, botellas de materiales compuestos, UNE-EN ISO 18119 de 2020, botellas de acero y aleaciones de aluminio, la UNE-EN ISO 13769 de 2019 para el marcado por estampación y la UNE-EN ISO 22434 de 2011 que ya vimos para el mantenimiento de las válvulas de las botellas. Aparte, yo aquí os he querido añadir que las botellas de composite totalmente recubiertas se recogen en la normativa UNE-EN 12245. Esta no viene en esta instrucción técnica complementaria, pero para que la tengáis como dato en caso de pregunta de examen. Y bueno, ya hemos terminado todo el tema de la instrucción técnica complementaria, equipos a presión número 5, y cualquier tipo de duda, siempre lo digo, pues ya sabéis dónde estoy, me las hacéis llegar y os las resuelvo lo antes posible y de la mejor manera posible. Así que lo dicho, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.